Bueno, Muchísimas bueno, pues gracias. Gracias. sí, bueno, vamos entonces a iniciar. Dejen a cabo yo los movimientos de la pizarra. Mm, En pandemia utilicé mucho Zoom, pero después utilicé otros. Pero bueno, no creo estar tan olvidadísimo de este material. Bueno, como les había comentado, lo que vamos a ver hoy es la salud espiritual. Y vamos a iniciar con una pregunta. Y la pregunta es, vayan pensándolo ustedes de manera individual, si la persona de hoy tendrá tiempo para ser humano. Y para esto tendríamos que pensar qué es persona y qué es ser humano. Y les voy a ayudar un poquito. Dicen que cuando nosotros nacemos, nacemos con un gran potencial, eh, como una semillita que se puede convertir en un gran árbol. Pero en ese transcurrir de nuestra vida, pues vamos recibiendo indicaciones de nuestros padres, de la escuela, de la sociedad, y eso va haciendo que nosotros actuemos ya no como con todo ese potencial, y entonces las teorías nos dicen que nos convertimos en personas, y entonces dejamos ver ese gran potencial. Algunas personas tendrán la oportunidad de que efectivamente desde muy niños desarrollen todos esos elementos para desarrollar su potencial. Y entonces dicen, bueno, a lo mejor no perdieron esa posibilidad de ser humanos, de convertirse en ser humano. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que todos, sin excepción, recibimos un lenguaje para hablar, una forma de hablar, en lo más sencillo, en lo más mínimo. Sin embargo, no solamente es eso, ¿no? Sino también una forma de comportarnos ante los demás y pues, hay ciertas experiencias que van a hacer que nosotros de repente utilizamos unas máscaras. Máscara etimológicamente o la palabra máscara podríamos decir que es un sinónimo de persona. Y entonces llevamos una máscara donde no somos auténticos, donde dejamos de ser seres humanos. Y entonces quédense ahorita en su mente si la persona de hoy tendrá tiempo para ser humano. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta charla. ¿Y qué es lo mejor al propósito de ser humano? ¿Qué es lo mejor del ser humano? Hay muchos que dicen que lo mejor que tiene el ser humano, algunas personas pues van a decir que es su cuerpo, algunos van a decir que pues, dicen esa capacidad de utilizar su mente, ¿no? Algunos van a decir pues que es esa parte espiritual, ¿no? Y algunos dicen pues lo mejor del ser humano es la capacidad que tiene para relacionarse con los demás. Algunas otras personas dirán que lo mejor que le puede suceder al ser humano es contar con dinero para resolver muchos de los problemas en esta vida. Para otros dicen, lo del dinero no importa, lo que importa es la salud, ¿no? Hay un error, en lugar de dinero, tendríamos que poner otro rubro, o eliminar esa parte, ¿no? Y la otra es precisamente, algunos dicen el amor. Y así va a haber varias personas que van a decir qué es lo mejor del ser humano. Sin embargo, nosotros que trabajamos en la parte académica, nos vamos a dar cuenta que lo mejor del ser humano es la conciencia. Y esto va a estar, pero muy interesante, porque antes se manejaba como de manera muy superficial. Y hoy, gracias de personas valiosas, nos empezamos a dar cuenta que lo que decían en Antiguo Oriente, pues tenía mucha razón. Realmente la conciencia es lo único que nos puede ayudar a definir la existencia
humana. Y tendríamos que pensar qué es la conciencia, ¿no? Y podríamos decir de manera muy general que la conciencia es la percepción de la propia existencia del yo. ¿Qué quiere decir percepción? Podríamos decir que es la interpretación. Todos los días nosotros interpretamos, ¿no? Interpretamos acerca del entorno social, pero también interpretamos acerca de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder interpretar nuestra propia existencia, estamos hablando de que tenemos un nivel de conciencia, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, ¿no? Es esa capacidad de autointerpretación de quién soy yo. Yo recuerdo en la secundaria, en la preparatoria, estoy hablando desde México, pues estamos hablando que el nivel básico siempre nos hablan precisamente de quién eres, ¿no? Y entonces hay gente que dice, es como muy engorroso, muy molesto meterse por esa parte de de quién eres, lleva tiempo, qué aburrido, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que, como lo dijimos hace un momento, es lo mejor que le puede suceder al ser humano, el poder desarrollar su conciencia, ¿no? El tener una autopercepción del yo. Decían los filósofos antiguos, si yo sé quién soy, sé lo que tengo que hacer. Si yo no sé quién soy, no sé lo que tengo que hacer, ¿no? Cualquier camino, cualquier rumbo es da igual, ¿no? Y en este caso, esa autopercepción del yo es la que nos permite, pues, conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son esas cualidades que nosotros nos podrían llevar a sentirnos bien, ¿no? Y aquí dice efectivamente que cuando nosotros tenemos desarrollada esa conciencia, nos permite construir una percepción de la realidad. Y a veces nos damos cuenta que esa percepción de la realidad, pues no coincide con la de otros, ¿no? Y eso ocasiona hasta cierto punto conflictos, ¿no? Muy bien. Y en este caso estamos hablando que esa conciencia no solamente es de manera también de manera colectiva. En una familia se tiene una idea, se tiene una percepción de cómo deben de ser las cosas y en otra familia se puede tener una percepción totalmente diferente de cómo deben de ser las cosas. Mientras que para una familia lo hacen, está muy bien, para otra familia está muy mal. Y eso de repente pues va a generar conflictos. Esto quiere decir que existen diferentes tipos e incluso podríamos decir diferentes niveles de conciencia, ¿no? Entonces, podríamos decir que la manera en que yo pienso, la manera en que yo, o la manera en que yo visto tiene que ver con un tipo o con un nivel de conciencia. Por eso es súper importantísimo, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué lo estoy mencionando? Porque la conciencia nos ayuda a desarrollar precisamente la salud espiritual. Fíjense lo que dice aquí. La salud espiritual se puede definir como el desarrollo de la conciencia para llegar a un estado de bienestar. Y entonces, si nosotros no desarrollamos, si no conocemos cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, pues no podríamos desarrollar esa salud espiritual. Estamos solamente como para iniciar, ¿no? Eh, y bueno, nosotros todos quisiéramos sentirnos bien, ¿no? Y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para hacernos o para podernos sentir bien, ¿no? Y a veces cometemos cosas que no son tan sanas, pero creemos nosotros que era lo indicado en ese momento para sentirnos bien. Por ahí algunas personas a veces me dicen, es que no debería de haber pasado esto, ¿no? Mi esposo o mi esposa me dejó, ¿no? No debería de haber pasado. Y en este caso, yo a veces les digo, no pudo ser de otra manera, tuvo que suceder como tuvo que suceder. Y así era lo mejor.
¿no? Pero eso tiene que ver precisamente con ese nivel de conciencia que se estaba viviendo en ese momento. Podríamos decir incluso que como nos está yendo ahorita en la vida, a cada uno de nosotros, a cada una de ustedes, tiene que ver precisamente con ese nivel de conciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Pense cómo define aquí la salud espiritual, ¿no? Dice, la salud espiritual es un estado de bienestar que implica encontrar un sentido y propósito a la vida, así como una conexión con algo más grande que uno mismo. Y bueno, dice, ahorita que veamos las características, la salud espiritual es un estado de bienestar que implica encontrar sentido y propósito a la vida. Sigue hablando de un estado de bienestar. Recuerdo cuando estudiaba neurología que nos decían que cualquier organismo lo que busca es mantenerse vivo, nunca va a buscar la muerte. Eso estamos hablando en el plano biológico, pero ya en el plano social también a veces hacemos cosas para mantener viva una relación, aunque a veces no sea lo correcto o lo indicado, ¿no? Pero acá dice que tiene ciertas características ese estado de bienestar, dice una armonía interna, sentimientos de satisfacción, la capacidad de reflexionar sobre lo que estamos pensando, ¿no? ¿Será correcto? ¿Serán incorrectas nuestras creencias? La habilidad de funcionar de manera óptima como ser humano, la energía y vitalidad para ser productivo o exitoso, mostrar amor hacia uno mismo y hacia los demás, valorar la vida y estar agradecido por lo que se tiene. Y fíjense que lo rápido es muy fácil, pero eh, eh, el estar pensando si yo estoy funcionando de manera óptima o no, si yo soy el punto de unión en mi familia o soy el punto de discordia, hay gente que de repente su familia vale más porque estás tú, pero a veces resulta que nosotros somos los que restamos puntos a esa forma de convivencia, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente que incluso de repente si no hay pleitos, si no hay inconformidad en la familia, no se sienten bien, ¿no? Estoy diciendo desde hace un momento que el organismo biológicamente y socialmente busca sentirse bien, pero hay gente que a veces busca pleito para sentirse bien, ¿no? Lo vamos a entender, que incluso a lo mejor no es lo más indicado, pero él lo cree así, por eso tendríamos que estar reflexionando sobre cómo son esas creencias, ¿no? Y a veces hasta que alguien nos dice que en la casa huele a gas, aunque sabemos que el gas como en sí no huele, pero se le pone algún líquido, perdón, algún tipo de olor para que nosotros lo podamos percibir, cuando hay una fuga de gas, pues los que están adentro no lo perciben hasta que llega alguien de fuera y de repente dice, como que está saliendo el gas o hay una fuga de gas, ¿no? Entonces, a veces nosotros creemos que nuestras creencias son correctas, pero a veces no lo son. Entonces, esa capacidad de reflexionar, pues también nos lleva a otro nivel de conciencia, ¿no? Hay gente que eh, le gusta, dicen, la mala vida es un nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia, pues genera neuroplasticidad, ¿no? Es decir, neurológicamente hace que nosotros requiramos, por ejemplo, eh, el ser maltratados, el vivir con injusticia, eh, el pasarla con sentimientos o con emociones que a veces nos hacen daño, ¿no? Pero eso tiene que ver precisamente con la necesidad incluso de las mismas neuronas que van haciendo que nosotros busquemos eso, ¿no? Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Dice aquí, la salud espiritual puede ayudar a afrontar el estrés y crear esperanza cuando las cosas no van como se desea, ¿no? Es súper interesante cómo a veces cuando estamos viviendo situaciones complejas, hay gente que sabe con inteligencia emocional cómo resolver
dicho problema. El problema va a estar ahí, pero lo interesante es cómo lo afrontamos. Ya hay gente que a veces no lo sabe afrontar. Eso lo vamos a ver en un momento más. Dice la salud espiritual, entonces nos puede ayudar a afrontar ese estrés que se crea en esos momentos en los que estamos pasando por una situación difícil, se va a generar estrés, es decir, se va a generar tensión. Ok, voy a pasar a la siguiente eh, diapositiva y nos dice que la salud espiritual se puede cuidar. En este sentido, lo que nos está diciendo es que la salud espiritual se puede más bien forjar, se puede trabajar, ¿no? Para eso debemos de tener pues una intención, ¿no? De darnos cuenta, de estar despiertos, de precisamente cómo pensamos, cómo sentimos. Eso que les dije al principio, el tener una conciencia, es decir, una interpretación de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pensando, de las emociones por las que estamos viviendo. Y también prestar atención a aquello que fortalece el espíritu, es decir, aquello que nos hace sentir bien. Ahorita vamos a ver que les decía al principio, hay cosas que nos hacen sentir bien, aunque a veces huele a gas, ¿no? Yo le llamo el síndrome de la muela picada. Bueno, así le dicen en algún diente, alguna muela con caries y empieza a oler mal, ¿no? Y entonces todos lo saben, pero por pena, por vergüenza no se lo dicen, ¿no? Entonces todos lo saben menos él. Ya a veces así pasa, ¿no? Entonces, no nos, para él, cree que como vive, como está, es lo mejor, sin embargo, pues a veces así no sucede. Y bueno, también esa salud espiritual, decíamos, es cuando nosotros tenemos la capacidad de reflexionar por qué algunas preguntas, por qué estoy agradecido, cuáles son mis fuentes de fortalezas, qué sentido tiene mi vida. Voy a compartir también en algún momento a la persona indicada o responsable las diapositivas para que las puedan checar con mayor detalle, poderlas reflexionar. Este trabajo lo hago con mucho cariño. Es un trabajo no de un momento, sino de años, ¿no? Y bien, esto solamente fue el preámbulo de lo que vamos a ver, de lo que dicen, lo vamos a ver ahora paso a pasito. Y entonces, miren, eh, se trata entonces, como lo escuché al principio, de tener una mente abierta. Existe una mente racional, existe una mente emocional. La mente racional generalmente es movida por nuestro hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo permite mover la parte derecha de nuestro cuerpo. Es por eso que cuando escribimos estamos utilizando la mente racional y esa mente racional pues hace que nosotros podamos utilizar la mano derecha sin ningún problema. Pero también existe la mente emocional y la mente emocional es la que nos hace pues no utilizar propiamente la razón, pero hay una mente sabia, la que nos hace utilizar la mente racional y la mente emocional, ¿no? Hay gente que dicen, pues se dejó llevar por las emociones, ¿no? Y esas emociones hicieron que de repente, dicen, acá en México se dice, se lo llevaran al baño. Y, y la verdad es que tenemos que utilizar tanto la mente racional como la mente emocional. Las dos las tenemos que utilizar. Cuando utilizamos las dos mentes, pues hablamos de que tenemos una mente sabia. Entonces, la idea de lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que vamos a aprender, es que ustedes puedan abrir su mente para ser un poco menos racionales y un mucho más irracional. Si se dan cuenta, los que son racionales dicen como, ¿qué dijo? Como que dijo algo que está mal escrito. Ah, bueno, los que ya se dieron cuenta seguramente tienen una mente más racional, ¿no? Los que ni se dieron cuenta, a lo mejor son más emocionales. Fíjense lo que dice ahí, abrir tu mente para ser un poco menos racional. Si yo abro la mente, pues es para ser más racional. Y mucho.
y mucho más irracional, ¿no? Entonces, la idea es de ser más emocional. Entonces, la idea es que abran su mente y tengan esa actitud para aprender lo que el día de hoy quiero compartir con todos ustedes. Y les voy a pedir que por favor ustedes, si gustan, pueden abrir los micrófonos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a mostrar unas palabras con cierto color y ustedes me van a decir qué color es el que perdón, ustedes, sí, qué color es el que encuentran ahí, ¿sale? Entonces, ustedes van a ver letras y van a ver un color, pero a mí lo que me interesa a ustedes es que ustedes me digan cuál es el color que están viendo eh, en la diapositiva. Entonces, va abusadas, abusados, va el primer color. ¿Qué color es? Amarillo, Amarillo, amarillo. naranja, naranja, Ándele. Naranja. amarillo, Ese es, eso es, Amarillo, Naranja. intenso. el color es, naranja, Amarillo. ok, bueno, Amarillo. fíjense, ahí está lo interesante. Voy a cambiar la siguiente diapositiva y ahorita voy a hacer un alto. Pero ustedes abusadas, díganme qué color están viendo. Negro, Negro. negro, Negro. ¿Qué color están rojo, viendo? Rojo. ¿Qué color están viendo? Verde. ¿Qué color Café. están viendo? café, Café. Café. ¿Qué color están viendo? verde, ¿Qué color están verde, viendo? verde, verde, Blanco. verde. Ahí es donde apagamos tantito los micros. Sí. Vamos a apagar los micros. Ok, muy bien. Y acá la idea es precisamente esto. Fíjense cómo a veces nos puede engañar el ejercicio porque nos dejamos, yo les dije el color, y en algunos momentos ustedes lo que veían eran las letras. Los que leyeron, pues están utilizando la mente racional. Los que vieron efectivamente el color están trabajando su hemisferio emocional. Les había dicho al principio que tenemos que aprender a utilizar los dos hemisferios. ¿Qué les estoy tratando de decir con esto? Que incluso a veces lo que nos pasa en la vida diaria, nuestra percepción, está permeada por el cerebro, o para que lo entiendan mejor, está relacionada con el hemisferio que utilizamos más, pero a veces ni nos damos cuenta. Hay gente que así bien cuadradote, ¿no? O bien cuadradota. ¿Qué quiere decir esto en México? Que como digo yo, así es como a mí me lo enseñaron a hacer y así es como se tiene que hacer. Entonces, pero no hay otro tipo de posibilidad. Entonces, y hay gente que de repente, hoy, porque su novio, su pareja, le gusta mucho el fútbol americano o el fútbol soccer, y a ti no te gustaba, pero ahora como a él le gusta, a ti también te gusta. Entonces, te dejas llevar por las emociones. A veces lo que nos mete en problemas es precisamente el que no nos demos cuenta de cuál hemisferio es el que utilizamos más. Y tenemos que ser un poco, dicen, techo humildad. Tenemos que aprender que también hay cuestiones en nuestro cerebro donde a veces utilizamos más un hemisferio, porque así a lo mejor en nuestra familia papá o mamá utilizaban más ese hemisferio, o también porque lo utilizaba más el profesor que te enseñó en tu nivel básico, ¿no? Y con ese te quedaste. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que la mente sabia es la que tiene actitud para poder escuchar, como dijimos en las primeras diapositivas, esa parte espiritual, esa parte de creencias que a veces no son la neta del planeta, es decir, no son verdaderas. Creemos que así es porque nos funcionó en una etapa de nuestra vida, pero muchas veces no es
lo mejor. Entonces la mente sabia nos permite tener una mente más abierta para poder darnos cuenta que existen otras posibilidades. Y entonces nosotros tendremos que tener una mente abierta si queremos tener salud espiritual para tener otras posibilidades y no solamente interpretar desde un hemisferio. Por eso uno de los trabajos es precisamente eso, poder reflexionar sobre nuestras creencias, ¿no? Ok, pues voy a seguir presentando otras imágenes. Ok, ustedes me van a decir qué color ven. Azul, Muy bien. Blanco ¿Qué y color azul. ven? verde, Verde. Muy bien. Blanco y azul, ¿Qué color ven? Rojo. Como, naranja. Ok, como naranja. bueno, hasta ahí, hasta ahí. Nuevamente apaguen los micros, nada más dejen el mío. Si se dan cuenta, ya hubo personas todavía con otra posibilidad más de la que había dicho. Y es estar atentos. No solamente vieron el color rojo en este caso, sino vieron el color blanco. Y es válido, ¿no? Porque a lo mejor estamos acostumbrados como en la escuela, ¿no? En la escuela nos dicen, ¿qué ves? Y siempre, pues nada más vemos las letras, el color de las letras, pero lo que estamos viendo y lo que predomina ahí más es el color blanco. Quizás el verde que está debajo de la cintilla de la diapositiva, lo podríamos estar viendo. Pero bueno, queda entendido que ya hablando desde nuestro cerebro, existen efectivamente un hemisferio que nos hace interpretar las cosas de manera racional, otro parte de nuestro cerebro que nos hace interpretar las cosas de manera emocional y la parte sabia que nos permite ver la totalidad. Y cuando nosotros empezamos a ver la totalidad, estamos desarrollando precisamente esa parte espiritual. Ok, voy a pasar ahora sí a una parte, yo creo, a profundizar las primeras diapositivas y este primer ejercicio. Fíjense, yo les hablaba que nacemos como seres humanos, pero después nos convertimos en personas al recibir el adiestramiento de nuestros padres, de la escuela, de las personas con las que convivimos. Pero el tema es salud. ¿Y qué es salud? Si ustedes revisan etimológicamente la palabra salud, salud significa salvación, significa sanado, significa intacto. Yo recuerdo cuando era niño, acá en México jugábamos algo que se llamaba las escondidillas y decíamos, un, dos, tres, por mí y por mis amigos, ¿no? Y entonces quería decir que estábamos, todos los que estábamos escondidos y nos andaban buscando, aquella persona que tocaba un bote y decía un, dos, tres, por mí y por mis amigos, estábamos todos salvados. Y entonces el que nos andaba buscando había perdido, ¿no? Y entonces todos quedábamos intactos. Salud significa precisamente estar salvado, estar intacto, ¿sí? Y acá viene algo muy interesante, estar salvado de qué, estar intacto de qué. Ah, bueno, pues resulta que hay salud física, hay salud psicológica, hay salud social y hay salud espiritual. Es decir, que no solamente tenemos dolor de estómago que nos pueda generar perder esa salvación, ese estar intacto. También nos podemos sentir tristes o de repente nos puede dejar nuestra pareja. Pero en esa parte espiritual, esa la vamos a tocar ahorita más adelante. Aunque yo ya les había mencionado algunas características que debemos de trabajar para desarrollar esa salud espiritual. Y entonces, acá viene algo que les dije que pusieran mucha atención. Eh, Cuando nosotros ya no estamos siendo tan salvados,
se empieza a generar tensión, se empieza a generar estrés. Y puede haber estrés físico, psicológico, social o espiritual. Cuando nosotros, yo les decía, hacemos cosas para sentirnos bien y efectivamente nos sentimos bien, se le llama homeostasis. Es un término que se utiliza en la medicina y también en la psicología. La homeostasis es cuando nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos. La homeostasis es cuando nosotros podríamos decir, vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Estoy bien con mi salud física, psicológica, social y espiritual. Pero cuando no es así, se genera tensión. Y voy a poner un ejemplo, cuando en la parte social, vamos a imaginar que alguien tiene una parejita, es decir, es novio o novia o esposo o esposa, y resulta que de repente la esposa percibe que el esposo pues anda echando ojo en otro lado. Y entonces la mujer, para no perder a su pareja, pues va a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Está buscando homeostasis. Sin embargo, va a hacer cosas que a veces no son las correctas o las indicadas, ¿no? Y de repente a lo mejor puede generar algún tipo de mentira con la finalidad de que no se vaya su esposo. Eso que se hace para bajar un poco la tensión se le llama alostasis. ¿Y qué quiere decir? Sí quiero bajar la tensión, pero quiero bajar la tensión no de la manera adecuada. Y cuando no lo bajo, lo hago de la manera adecuada, entonces resulta que se genera alostasis. Y la alostasis vendría siendo enfermedad. La enfermedad es pérdida de firmeza. Cuando nosotros estamos intactos, cuando estamos saludables, no hay firmeza. Pero cuando nosotros empezamos a ver que algo está pasando, se pierde esa firmeza. Y entonces empieza a surgir propiamente la enfermedad. En psicología se dice que hay algo que se llama eustrés, que traducido del griego quiere decir buen estrés. Buen estrés es cuando algo que me está generando tensión, lo resuelvo y hago cosas para generar homeostasis. Pero cuando hago cosas según también para bajar la tensión, pero no son las indicadas, entonces se genera distrés. Y entonces distrés quiere decir pues que la persona, ese estrés o esa tensión, le está causando daño. Y entonces empezamos a presentarnos como personas, es decir, Me gustan esos tenis. ¿Mande? ¿Por qué? No sé, por ahí escuché algo, pero ok, seguimos. Y entonces, cuando nosotros somos en este mundo personas, quiere decir que vivimos con cierta alostasis. No nos presentamos totalmente libres. No nos presentamos tal y como somos. Cuando nos empezamos a presentar tal y como somos, cuando salimos del closet, o como dice una canción acá, me presentaré con todas mis fuerzas, pero también con todas mis debilidades, tal y como soy, con la libertad total, entonces estamos en eustrés. La tensión, si se dan cuenta, o el estrés es importante, pero hay un estrés muy bueno y hay un estrés que nos causa daño. Muy bien. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre esa salud espiritual, porque la salud física, hasta cierto punto tenemos ciertas informaciones. Nos dicen cómo podemos generar homeostasis. Ah, pues si de repente ya me di cuenta que se sube bastante el azúcar, pues hago algo para poderla disminuir. Si ya me di cuenta que se me sube la presión arterial, ya sé qué tengo que hacer para poder regular un poco
con qué alimentos comer o qué tipo de ejercicios o qué hacer para poder descansar y entonces evitar esa elevación de presión arterial, ¿no? Psicológicamente, pues también nos dan algunos elementos que debemos de hacer. Y socialmente, pues también, ¿no? Dicen el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Y entonces en este caso también socialmente, a veces sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer para estar en homeostasis y no estar en alostasis, pero muchas veces no sabemos qué hacer para poder regular esa parte espiritual, ¿no? Y entonces algo muy importante que tenemos que aprender para desarrollar esa parte espiritual es la quietud, es la tranquilidad. ¿Y cómo se desarrolla esa, por qué desarrollar esa quietud, esa tranquilidad? Porque cuando nosotros estamos tranquilos, cuando nosotros estamos en paz, eso sería quietud, empezamos a recibir otro tipo de respuestas. Cuando nosotros no estamos tranquilos, cuando nosotros no estamos en paz, eh, las respuestas que recibimos, mátalo. Sí, si te hizo esto, tú también desquítate, ¿no? Eh, bueno, vienen a nuestra mente cierto tipo de respuestas, pero cuando estamos en quietud, también vienen cierto tipo de respuestas. Y cuando nosotros estamos en quietud, aparece algo que los antiguos sabios, estamos hablando de Oriente, le llamaron sabio interior. Dentro de nosotros empieza a surgir respuestas sabias para cómo resolver ese problema. Pero para eso se necesita tener quietud. Y entonces la quietud no la podemos tener a lo mejor escuchando música a fuerte volumen, eh, haciendo actividades con mucho movimiento. Necesitaríamos tener quietud para tener otro tipo de respuestas y que empiece a aparecer ese sabio interior. Necesitamos de silencio. Hay gente que inmediatamente se encuentra en una situación de ansiedad, de estrés y de que prende la televisión, prende el radio, le habla por teléfono a un amigo, a una amiga, está buscando alguna forma, para no sentirse con esa tensión. Pero acá nos está diciendo que si queremos desarrollar esa parte espiritual, pues tendríamos que tener quietud y en este caso silencio, para poder escuchar las respuestas de nuestro sabio interior, ¿no? Y acá viene lo más interesante, lo que a veces no nos han dicho. Es una estrategia muy buena, es algo que he venido trabajando con diferentes lecturas y con diferentes trabajos, pero una manera de tener salud espiritual, para tener esa quietud, para poder recibir esas respuestas de ese sabio interior, es a través de la respiración. Y yo quiero comentarles, hace rato me presentaron como psicólogo, y sí, de formación soy psicólogo, pero en los últimos años me he dedicado a trabajar como psicoterapeuta y como psicoterapeuta nosotros sabemos que es muy importante la lectura del cuerpo y nosotros algo que debemos de revisar es el tipo de respiración que tiene una persona, porque dependiendo el tipo de respiración es el problema por el que estás pasando. Entonces, si una persona ha sufrido abandono, si una persona ha sufrido rechazo, si una persona ha sufrido humillación, injusticia, ¿qué creen? En la respiración se puede ver perfectamente bien. Y entonces es muy interesante que con la respiración que tú tienes el día de hoy, podemos saber cuál es el ritmo de vida que llevas, si de enfermedad o de salud, de homeostasis o de alostasis, si de repente efectivamente estás como persona o como ser humano. Recuerden que la tensión nos puede llevar a buscar un buen estrés que nos lleve a un estado de vida nada me debes, vida nada, este,
te debo, vida, estamos en paz, a un estado de homeostasis, o también nos puede llevar a dicen, allá, muy lejos, ¿no? A la fregada, ¿no? Entonces es muy importante conocer cómo es tu tipo de respiración. Hoy no va a dar tiempo para ver ese ritmo de respiración, los diferentes tipos de ritmos, si acaso tocaremos uno o dos, pero acabo de colocar ahí la palabra vacío. Cuando nosotros empezamos a respirar de cierta manera, se empieza a generar un vacío. Por ahí les recomiendo un libro que se llama Cero Límites, de Dr. Huran. Después mando ahí la información completa, pero nos habla que a través de la respiración empiezan a desaparecer todos los programas que nos han transmitido eh, nuestros padres, la escuela, la misma sociedad, aquellos tanto positivos como negativos, pero cero límites es cuando te quedas en el vacío total. Y desde ahí empiezas a reprogramar, a reprogramar una nueva forma eh, de, de crear, una forma de vida como te gustaría vivir y no precisamente el ritmo de vida que actualmente llevas. De ahí la importancia, pues, de ese vacío, porque nos lleva a ese gran silencio. Si se dan cuenta, hasta el momento nunca hablé de espiritualidad, de ingerir algún tipo de sustancias, no sé, ayahuasca, jicuri, peyote, LSD, sino simplemente hablé de respiración. Y sobre esto hay muchos autores que han escrito. Entonces, el secreto para poder trabajar esta salud espiritual, pues está en la respiración, checar qué ritmo de vida tenemos en este momento y empezar a recibir las respuestas. Dicen, ¿y a poco sí? Pues resulta que la salud espiritual, cuando tenemos problemas físicos, psicológicos y sociales, es la que nos podría ayudar. Cuando ya dicen, ya está agotado todo físicamente, todo psicológicamente, todo socialmente, resulta que la salud espiritual es la que nos puede sacar avante de todos. Hay una palabra que se llama resiliencia y esa palabra nos está diciendo que ante los momentos difíciles, ¿cómo le haces tú para salir avante, para salir librado de ese problema? Y resulta que a veces les decía, no es la salud psicológica, la salud social, la salud física la que te va a sacar adelante, sino esas respuestas que están dentro de ti. Acá en México está muy de moda cierto tipo de canciones, pues que a veces a mis alumnos yo les digo, ese tipo de música, lo que dicen, no les van a ayudar en los momentos más difíciles para poder resolver algún tipo de problema. Al contrario, los ahoga, los lleva a situaciones donde muchas veces pues buscamos soluciones, pero de alostasis, de enfermedad, de pérdida de firmeza, ¿no? Bien, y y como dice acá, ¿no? Hay una parte de ti que se puede empezar a esculpir. Si lo que a ti, por ejemplo, en este momento hay cosas bonitas, pues esas las dejas, pero si hay cosas que no te han gustado, que, que te hacen mucho daño, que no te permiten evolucionar, si te dieras la oportunidad de empezar a respirar, de estar en quietud, en silencio y empezar a escuchar esas respuestas de tu sabio interior, seguramente, así como las rocas sin esculpir, podríamos empezar a formar, este, a crear ese ser eh, en el que te gustaría estar. Si recuerdan, habíamos dicho que la salud espiritual tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. ¿Qué pienso? ¿Qué siento?
qué hago, y sobre eso que pienso, qué siento, qué hago, el poder, el poder reflexionar si eso me hace sentir bien, me genera estados de bienestar o me genera estados de malestar. Y si yo soy consciente de que me está generando estados de malestar y así nos los hace y nos los presenta la neuroplasticidad, porque la manera en que yo respiro ahora, la manera en que yo siento ahora, hace que nuestro cerebro tome cierta forma y segregue cierto tipo de sustancias y que entonces se convierta como una necesidad de buscar eh, precisamente eso que nos está pidiendo el cerebro. Y hay gente que le está pidiendo a veces tener relaciones tóxicas. Hay veces que ese tipo de cerebro, esa neuroplasticidad, le está pidiendo en no sentirse propiamente bien, hacerle tener una aparente salud, pero lo que está sucediendo es que solamente está viviendo en alostasis, ¿no? Y la idea es que sí generar ese estado de bienestar. Entonces, ¿quién iba a pensar que la respiración era un elemento tan importante para generar precisamente esa salud espiritual? Y no solamente respirar por respirar, sino en los procesos terapéuticos, cuando yo les enseño a respirar, efectivamente vamos yendo al gran vacío, al gran silencio, donde nos damos la oportunidad de dar un salto cuántico para poder hacer de esa roca que está sin esculpir una gran obra de arte. Bien, y entonces poder decir, yo soy un ser humano y no una persona. Es decir, no lo que hicieron de mí, sino ahora el poder darme la oportunidad de convertirme en un ser humano. ¿Es posible? Un poco difícil, pero sí es posible. Entonces, permítanme tantito, me adelanté. Pero voy aquí a mover. Ok, bueno, entonces hay algo que los antiguos sabios a eso le llamaron espacio vacío. Y bueno, porque es bastante. Por ejemplo, fíjense, el eterno ritmo de la vida, dar y recibir inspiración, entusiasmo y vitalidad. Es decir, que cuando yo respiro puedo aprender y a darme ser consciente que cuando yo inhalo, estoy recibiendo. Y cuando yo exhalo, estoy dando al universo parte de eso que estoy recibiendo, ¿no? Y entonces pero acá viene algo muy interesante, dice respiración corta, solo con la parte superior de los pulmones llevas el mínimo de oxígeno a tus células y no usas toda la capacidad pulmonar que la vida te dio. Esa respiración corta dice que aparece cuando te sientes débil o muy cansado, un dolor muy fuerte, estrés o ansiedad. Cuando una persona, voy a exagerar la respiración, hacer, y no nos damos cuenta. Yo lo exageré ahorita, pero es el estrés del día y las prisas te roban la inspiración y son la causa de que respiro. Entonces a veces no nos damos cuenta. Con esto le estoy haciendo una invitación propiamente a veces pláticas motivadoras que son muy buenas, sino también a empezar a tener conciencia de nuestra respiración, porque en la misma respiración podremos descubrir si nosotros estamos, por ejemplo, estresados, si estamos preocupados, si estamos deprimidos, etc., etc. Y acá viene, por ejemplo, mostrando otra vez esa respiración acelerada, ¿no? Las que les decíamos. ¿Qué sucede? Pues que la persona se siente con peligro, ¿no? Y entonces lo que intenta a veces es como huir, ¿no? Una persona un tanto, acelerada, ¿no? Pues voy a adelantar porque les decía no da tiempo, pero pues tendremos que aprender todos esos tipos de respiración. Por ejemplo, acá dice una respiración con inhalación
larga y exhala. Entonces, fíjense, pero la respiración es corta. Y si nosotros nos empezáramos a dar cuenta cómo respiráramos, sería súper interesante. Aquí la ventaja es que les dije que eh, les voy a regalar las diapositivas. Generalmente no lo hago, pero para que ustedes lo puedan checar. Y lo que decían, la salud espiritual requiere de intención, requiere de práctica. Y en este caso, eh, tomar conciencia no solamente de nuestras creencias, sino decíamos que tenía que ver la conciencia con la autopercepción, es decir, la interpretación que nosotros hacemos de nosotros mismos, de cómo vestimos, de cómo pensamos, de lo que comemos, porque eso habla de un nivel de conciencia, pero también de cómo respiramos. Bien, y acá ya casi si me estoy pasando de tiempo, me dicen, pero yo creo que todavía me queda un poquito, ya casi voy a terminar. Ya les había dicho, estrés es una palabra eh, que habla de desgaste. Se utilizaba primero en las partes de las maquinarias en la época industrial y cuando algo tenía mucha tensión, pues por estar trabajando en demasía, pues por ese uso, las tuercas, los engranes, pues sufrían un desgaste, ¿no? Pero después un señor de nombre Cano, Walter Cano, se dio cuenta que eso también ocurría en el cuerpo físico. Y ya nos dimos cuenta que hay cosas que nos pueden tensionar física, psicológica, social y espiritualmente. Acá pongo el caso en México, y no solamente en México, pero la fotografía del lado derecho, yo no sé si la están viendo del lado derecho o izquierdo, pero en el caso de la persona que en el cuello se está rascando, pues nos está hablando de un sinónimo de tensión, falta de control emocional y como una de las principales causas pues de enfermedades. ¿A qué me estoy refiriendo? Que podríamos, por eso les había dicho que tomaran en cuenta la palabra estrés como algo muy importante, porque todo problema que no podemos resolver físico, psicológico, social o espiritual nos causa tensión. Hasta cierto punto es buena la atención, pero la manera en que respondemos con eustrés, es decir, buen estrés o distrés, mal estrés, es de lo que va a hablar de salud o enfermedad. Y entonces, en este caso, sabemos que hoy en día uno de los principales problemas es que no sabemos manejar nuestro estrés. Y entonces, pues vemos que podríamos decir algo de lo más sencillo hasta algo de lo más complejo, donde en México niños, adolescentes de secundaria, pues le está golpeando, ¿no? ¿Por qué? Pues una situación en psicoanálisis también se le llama neustrés, se le llama eh, neurosis, ¿no? Y entonces acá, ya para ir terminando, hay que preguntarnos qué es lo que te causa a ti tensión. ¿A ti qué es lo que te causa tensión? ¿En tu misma familia hay algo que te causa tensión? ¿En el mismo trabajo? Porque eso que te causa tensión va a cambiar también tu ritmo de respiración. ¿Con qué frecuencia te causa eso tensión? Tensión. Siempre, todos los días, todo el mes, todo el año. ¿Con qué intensidad y duración vives con esa tensión? Y acá otra vez, ¿hay lugares específicos que te causan tensión? Cierto tipo de relaciones o ciertas épocas o momentos. Por ejemplo, sabemos que en invierno hay personas que sufren mayor, viven mayor depresión que en tiempos de verano. Y bueno, solamente para ir cerrando, tres tipos de estrés de acuerdo a la neurología, ¿no? Un accidente puede generar tensión, una caída puede generar tensión, lesiones pueden generar tensión, traumatismos pueden generar tensión
Son los más comunes, los atiende el médico y son físicos, ¿no? Pero también hay químicos, virus, bacterias, hormonas en los alimentos, que a veces ni nos damos cuenta, pero esos también están generando tensión, niveles de azúcar en la sangre altos también están generando tensión. Y los emocionales, pues pérdidas, tragedias familiares, problemas de trabajo, la escuela, la economía. Y no nos damos cuenta, pero todo eso va sumado a todo eso que a veces nosotros escuchamos eh, o platicamos, ¿no? De por sí tenemos un problema que te está causando que tu vida se vuelva ingobernable y resulta que aparte hay que agregarle otros que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Concluyo con esto. Concluyo con esto para que dé oportunidad de platicar y, perdón, sí, para que ustedes platiquen, hagan las preguntas. Pero fíjense, hay algo que en psicología se le llama edificio de la salud, no espiritual, sino la salud psicológica. Sin embargo, se conjuntan, ¿no? Cuando dicen que cuando una persona ante un problema donde puede haber tensión, responde con seguridad, serenidad y control de sus acciones, a eso se le podría llamar salud psicológica, pero también podríamos llamarle salud espiritual porque seguramente su respiración logra controlarla, de acuerdo a lo que acabamos de decir. Pero cuando la persona empieza a reaccionar de manera exagerada, se irrita, aunque a veces dice se irrita, ¿qué quiere decir esto? Que no lo expresa, pero está sintiendo esa tensión en el cuerpo. El primero que lo va a decir es su manera de respirar. Entonces, estamos hablando que ya hay cierto nivel de neurosis. Y entonces, pues es algo que ya no va a poder controlar. Por ahí hay un documental que se llama La Sombra, el efecto sombra, donde ponen una persona en una piscina donde está deteniendo con su cuerpo varias pelotas eh, y las está deteniendo, pero llega un momento en que ya no puede detener esas pelotitas. Y entonces al no poder detener esas pelotitas, empiezan a salir, ¿no? Empiezan a, por diferentes partes del cuerpo a salir. Todo eso que está sucediendo es precisamente reacciones, ¿no? Entonces a veces no podemos nosotros eh, tapar todo o esconderlo todo, porque tarde o temprano va a salir. De ahí la palabra máscara, ¿no? Máscara igual a persona. Entonces nos ponemos una máscara, tendemos a aparentar lo que no es, pero tarde o temprano eso, si no sale, va a salir de alguna forma, no por el lugar indicado. Si tenía que salir por la puerta, y no sale por la puerta, va a salir por la ventana, va a salir por la chimenea, por alguna parte va a salir, pero ya no va a ser por el lugar adecuado. Eso habíamos dicho que se llama alostasis, ¿no? Y bueno, y finalmente la psicosis cuando ya se pierde totalmente control de sí mismo, ¿no? Y entonces viene algo muy interesante. Fíjense lo que acabo de poner ahí en esa gráfica. Es válido tener ciertas reacciones. Si alguien me está molestando, de repente yo debo de reaccionar. Si alguien murió, yo también debo de reaccionar. Pero yo no me puedo pasar siempre reaccionando en un nivel de neurosis, ¿no? Tendría que estar checando, en este caso, eh, que aunque haya piquitos de neurosis, pues que sea más de ecuanimidad. Pero también puede aparecer lo siguiente, ¿no? Perdón, la siguiente. Hay gente que vive más estados de neurosis y solamente de vez en cuando vive estados de ecuanimidad. Entonces siempre vive con reacciones exageradas. ¿Cuándo? 3 veces al día, 4 veces al día o 3 veces a la semana, pues ya está hablando de cierta intensidad, cierto tiempo, y entonces estaríamos hablando pues que entonces no se tiene esa salud psicológica.
Yo les había dicho que la salud espiritual podríamos decir que engloba o encapsula a todas las demás formas de manifestación de la salud. Si nosotros trabajáramos la salud espiritual, no habría problema en la salud, en este caso, psicológica. Bueno, hay todavía más que decir, pero yo creo que vamos a hacer un alto para que haya oportunidad de preguntar y si en otro momento me invitan, pues les sigo mostrando parte de esta información, por ejemplo, qué mecanismos utilizan los neuróticos, ¿no? Que de antemano, pues ya sabemos, ¿no? Algunas personas pues van a buscar en esa alostasis, pues van a buscar cierto tipo de adicciones, ¿no? Pero porque también neurológicamente han generado una neuroplasticidad que se los está pidiendo, desde una relación tóxica, desde una relación eh, enfermiza, hasta ingesta de algún tipo de drogas, ¿no? Dentro de ellas, incluyendo el alcohol. Pues yo le voy a dejar hasta acá para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar, si no, ¿qué me van a preguntar? ¿Ok? Muchísimas